Buenos días, soy Laura y aquí están mis compañeras Sofía, Alexa, Zuleika y Cristina. Y vamos a hablar sobre las propuestas para la mejora de las políticas sociales actuales en España y en Canarias. Yo voy a hablar de varias propuestas relacionadas con las redes de abastecimiento, con las familias y contra el desempleo. Una de las propuestas sería aumentar el número de redes de abastecimiento de productos de primera necesidad que hay actualmente, creando bancos de alimentos, bancos de tiempo, ocupaciones de viviendas, además de también crear huertos ecológicos, asociaciones de padres y madres y eso. Por otro lado, también está la familia como amortiguador al generar bienestar y quitándole conflictividad al tema que genera la pobreza, por ejemplo. Referencia a las medidas para los desempleados, una de las medidas principales sería las formativas y de reinserción laboral, que se haría mediante la adquisición de habilidades básicas, sociales y técnicas por parte de las personas desempleadas, y además también se haría un desarrollo de programas de empleo público adaptados a las personas que les cuesta más la recualificación. Dentro de esta medida estaría el nivel contributivo y el nivel asistencial. El nivel contributivo se refiere a que la vertiente económica de la protección debe recuperar en este sentido su función de renta de sustitución del salario que se ha dejado de dar. Y se tendría que incrementar el porcentaje de la cuantía que se da, y además también se debería aumentar el tiempo que se da esta renta, poniendo mínimo 6 meses y máximo 3 años. Por otro lado está el nivel asistencial, en el que se daría un subsidio vinculado a políticas activas de empleo para personas que, aunque no tengan cargos familiares, tengan un bajo nivel de empleabilidad. Otra de las medidas que hay es una para superar el bucle de baja competitividad, inseguridad empresarial, bajos salarios y precariedad laboral. Esto se daría, lo que habría que hacer sería aumentar la calidad del tejido empresarial mediante la fomentación de la formación de los empleadores e incorporando la innovación tecnológica. Por otro lado, también tendrían los trabajadores que asimilar los valores de responsabilidad, compromiso y participación con los objetivos de la empresa para generar más productividad. Y también se debería investigar las relaciones entre la baja productividad de los asalariados, sus actividades personales y las condiciones laborales de precariedad que se dan. Y por último, la última medida sería en el ámbito de las políticas del mercado de trabajo, que sería mediante un aumento del salario mínimo, pero no aumentándolo por encima de los niveles de la productividad. Bien, las siguientes propuestas son la tarjeta social, que su función es identificar a las personas como usuarios de los servicios sociales. Esta medida la quieren tomar las nuevas leyes que se quieren implantar de los servicios sociales. La siguiente propuesta es garantía de ingresos mínimos y participación social. Se quiere garantizar tener unos recursos mínimos, promover la participación y la lucha contra la pobreza. Estas dos medidas se refieren a propuestas sobre los servicios sociales. Las dos siguientes medidas son propuestas de los trabajadores sociales hacia su propio ámbito profesional. Bien, la primera propuesta se trata de buena praxis, es garantizar que exista una calidad en los ratios de atención a los usuarios o a las personas, y además de la implantación del I+D+I en los servicios sociales. La última propuesta es una aproximación hacia otros ámbitos profesionales como son la educación y las instituciones penitenciarias. Dentro de la educación lo que se quiere hacer es implantar a los trabajadores sociales en equipos multidisciplinares dentro de colegios e institutos. Referido a las instituciones penitenciarias, lo que se quiere hacer es actualizar tanto el protocolo como el funcionamiento y las funciones que tiene el trabajador social dentro de las instituciones alrededor de España.
Bien, yo voy a hablar sobre otras 4 propuestas, que son las pensiones, los servicios sociales, la autonomía y atención a la dependencia y violencia contra la mujer. Bien, en primer lugar, en cuanto a las pensiones, es importante hacer una reforma del productivo, además de crear empleo de calidad para la sostenibilidad del sistema de seguridad social vigente actualmente en España y también para la sostenibilidad del estado de bienestar, porque si no, el estado de bienestar se vería amenazado. Para garantizar la equidad del sistema y su legitimación social, es importante tomar ciertas medidas, como por ejemplo, revisar los mecanismos de revalorización de pensiones. Por último, España se encuentra actualmente ante un reto estructural de origen demográfico. Es importante que abramos un debate ante la necesidad de garantizar ingresos adicionales en la base de cotizaciones de la Seguridad Social para la sostenibilidad del sistema financiero español. En cuanto a las propuestas de los servicios sociales, es importante elaborar una ley estatal de servicios sociales que establezca unos contenidos básicos y homogéneos, además de que garantice la responsabilidad pública. También es importante promover leyes autonómicas de servicios sociales de segunda generación que promuevan el reconocimiento como de derechos subjetivos de derechos sociales. Y por último, promover acceso a los servicios sociales, como bien indica su definición expresa en la Carta Europea de Servicios Sociales. En cuanto a las propuestas para la autonomía y la atención a la dependencia, es importante abrir el diálogo tanto social como político que dio lugar a la actual ley de dependencia. Y luego hay 2 medidas, una a corto plazo y otra a media y largo plazo. A corto plazo hay que garantizar en la partida presupuestaria para atender a más de 500.000 personas que pese a tener el derecho de percibir una prestación, actualmente no la están percibiendo. Y a medio y largo plazo hay que hacer una evaluación de la implementación del sistema, como pueden ser las medidas aprobadas, su intensidad, sus debilidades, etc. Y por último, las propuestas contra la violencia en la mujer. Es importante hacer políticas públicas que garanticen el acceso al empleo, a los derechos laborales y la protección social de las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia. Además, crear políticas para una mejor formación y, por último, políticas que fomenten una igualdad real y afectiva entre hombres y mujeres. Pues yo voy a hablar de 4 bloques, la educación, la sanidad, la justicia y la vivienda digna. Para la educación, las alternativas que hemos decidido han sido ampliar los fondos de becas, tanto al estudio como las becas de salario, y reducir las tasas de la universidad. Además de esto, eliminar la LOMCE, la ley de la LOMCE, y hacer efectiva la igualdad y la gratuidad de los recursos educativos, para así poner fin al abandono temprano de las clases. Y por último, dentro de la educación, suspender las reformas restrictivas que se pueden dar en el ámbito de la universidad. Referente a la sanidad, para mantener la sostenibilidad del Sistema Nacional Público, es necesario mantener una buena financiación con presupuestos adecuados y corrigiendo el déficit que se crea. Para ello, para abordar así una mejor gestión de los recursos y de la viabilidad del Sistema Nacional de Salud. Para ello hace falta reforzar la asistencia primaria y la salud pública para una mayor eficiencia. Por último, dentro de la sanidad hace falta eliminar el Real Decreto del 20 de abril que va en relación a las medidas urgentes para poder garantizar así un mejor servicio de sanidad de salud, mejorando así la calidad y la seguridad de sus prestaciones, eliminando de paso el copago farmacéutico. Referente a la justicia, es necesario que puedan acceder en igualdad de condiciones todas las personas para seguir fomentando el Estado de Derecho que tenemos y una adecuada inversión, una adecuada política de inversión. Además, hay que revisar la ley de seguridad ciudadana en los extremos lesivos que nos quitan los derechos fundamentales. Y por último, hay que darle importancia y seguridad al derecho de huelga, porque últimamente está siendo muy perseguida las personas que están ejerciendo dicho derecho. Este año han sido unos 300 personas más o menos encarceladas.
El último bloque es el derecho a una vivienda digna. Es necesario fomentar la implicación y creación de parques con alquiler social, ayudas destinadas a los salarios y ayudas por parte de los estados hacia lo mismo, hacia los alquileres. Las agencias municipales también deben garantizar un alquiler factible y seguro. Y hace falta también medidas estatales en relación a mejorar la estructura de los problemas de habitacionalidad que sufren millones de familias en España y Canarias. Bueno, yo voy a continuar con propuestas de otros 4 bloques. La primera es migración, después empleo digno y salario justo, economía solidaria en la contratación pública y garantía de ingresos para los hogares en situación de pobreza severa. Dentro de las migraciones, lo que se pretende es garantizar el acceso a los servicios básicos y derechos fundamentales a estas personas que vienen del extranjero. Después, promover una actitud solidaria y responsable en el ámbito de protección internacional y asilo. Después, la derogación de la disposición adicional de la segunda ley orgánica extranjera con la que se pretende dar visos de legalidad a las personas extranjeras para evitar los procedimientos de explotación sumaria sin ningún tipo de garantía. Y por último, dentro de migración tenemos la renovación de las autorizaciones de residencia de algunas personas para que éstas no se vinculen a ningún tipo de contrato ni de oferta de empleo. Por otro lado, tenemos el empleo digno y el salario justo, y lo que se trata es enfatizar la protección y promoción del empleo digno para garantizar un salario justo, sobre todo en aquellas personas con un nivel educativo menor y una cualificación baja. Por otro lado, tenemos la economía social solidaria en la contratación pública. Se propone priorizar en empresas de economía social y solidaria, en especial cooperativas y pymes, de acuerdo a criterios de eficiencia, transparencia, calidad, democracia interna y responsabilidad medioambiental. Y por último, tenemos la garantía de ingresos para los hogares en situación de pobreza severa. ¿Esto qué trata? Pues de poner en marcha un sistema de garantías de ingresos mínimos en el ámbito estatal como medida para evitar y contrarrestar la pobreza en general y muy especialmente en aquellos hogares donde la pobreza es severa y realmente extrema. Y pues esta ha sido la presentación.